La Santa Verónica representa la esencia más fiel del amor y la bondad. Fue ella, la mujer que, conmovida por los dolores de Cristo en su camino al Calvario, se apiadó de él y se acercó a enjuagar el sudor y la sangre que cubrían su rostro. Para ello, según la tradición cristiana, utilizó el velo de su cabeza, el cual se trataba de un paño muy sencillo, confeccionado a la usanza de la época, y en el cual quedaría grabado el rostro de nuestro Salvador, convirtiéndose así en una pieza célebre, de una importancia trascendental y de un valor incalculable. Su mensaje de apoyo y de paz, pero también de misericordia en medio del dolor, nos invita a comprender que el mensaje de Dios siempre está presente, inclusive en los momentos de mayor dificultad. Durante las últimas décadas, la familia Aponte ha sido la responsable de mantener viva esta tradición. Hoy conversaremos con el licenciado Víctor Manuel Aponte, nieto de la señora Mercedes Aponte, respetada dama de nuestra municipalidad y que durante varios años fue la responsable de conservar la imagen de la Santa Verónica, una responsabilidad que ahora recae en los hombros de una nueva generación que conserva el ejemplo de devoción y compromiso heredado de su predecesora. Agradecemos la oportunidad de tener esta conversación con usted, tratándose de una imagen icónica y representativa que en ocasiones ha sido olvidada a pesar de su mensaje extraordinario y misericordioso. En esta oportunidad agradezco tanto en lo personal como a nivel familiar y a nombre de la sociedad que hoy día resguardamos la imagen. Primero, por tomarnos en cuenta en un proyecto tan bueno desde el punto de vista histórico, porque nos permite a los dueños actuales o celadores o cuidadores contar la historia de ellos desde nuestra voz. Muchas veces cuando se cuenta la historia, pues hay pedazos que no se cuentan o personas que se olvidan, y entonces siempre hay un detalle de más que nosotros a través de la historia, a través de los abuelos, los bisabuelos, podemos agregar y aportar a conocimiento general del pueblo y de las personas del pueblo del concejo. Para iniciar con nuestra conversación, ¿podría indicarnos cómo llega a manos de la familia Aponte la imagen de la Santa Verónica? La Verónica siempre estuvo en la descendencia de la familia Aponte. Claro, sus apellidos originales son Alfonso Pérez. La Verónica es una imagen que talló el escultor Juan de Dios Alfonso, casado con Ángela Pérez, radicados en Venezuela desde el año 1850, en el pueblo desde el año 1853, y registra la iglesia la confirmación de su primer hijo en el año 1858. Ese matrimonio tuvo 4 hijos, entre los cuales siempre se destacan los 2 mayores, que son los que tuvieron más que ver con ella: Gregorio Alfonso Pérez y Petra Alfonso Pérez, o Mamá Petra como la conocían sus nietos, en este caso mi abuelo y sus hermanos, que tuve la oportunidad de conocerlos. Petra se casó con un señor llamado Policarpo Belén Aponte, o conocido en la localidad como Pulido Aponte, un músico concejeño. Ángela Pérez sostuvo la tradición de su esposo hasta el momento de su muerte. Cuando muere, le hereda a su hija Petra. Petra, por supuesto, establece su hogar en la calle Sucre, una señora que quedó viuda a los 30 años. Tiene 5 hijos, que son María Aponte Alfonso, Julio Aponte Alfonso, Félix Aponte Alfonso, Eduardo Remigio Aponte Alfonso y Felicia Aponte Alfonso. Originalmente la que iba a heredar la imagen era la tía Felicia, o Felicita como es su nombre realmente, pero la comunidad la conocía como Felicia. Mi tía Felicia murió a muy temprana edad. Como mi tía Felicia muere, continúa la tradición, porque ella murió primero que su mamá, y la sostiene la abuela Petra Alfonso de Aponte hasta el momento de su muerte a los 98 años. Cuando la abuela Petra Alfonso muere, le corresponde a su hija María Aponte heredar la imagen. Para el momento que le toca heredar a su hija María la imagen,
su esposo y sus hijos trabajaban en la hacienda Santa Teresa y en ese momento los trasladan a la hacienda de Montalbán en Caracas. La imagen no sale al momento de esa casa, la imagen permanece, digamos que por 2 o 3 años, según los datos que tuvimos en una oportunidad conversando con los hermanos Aponte Montero, eran los mayores para aquel entonces, y los hermanos Hernández Aponte, pero esa casa quedaba hacia la calle Sucre, perteneciente después a mi abuelo Julio Aponte. Él la vende, la imagen la pasa para la calle Campo Elías, que es la casa donde actualmente después se dividió, una parte para mi abuela Petra de Tavares, la otra parte para mi tío Yunda. Y como la imagen estaba sola, mi abuela María le pide el favor a una prima de su esposo, catequista de aquí del consejo, que resguarde la imagen. Es donde la imagen tiene un periodo de tiempo que pertenece a Lucinda Payares, no por ser Payares, sino porque era prima de su esposo y ellos no estaban en la localidad. Cuando mi abuela María regresa al consejo, regresa a mediados de los 50, regresa por un problema de salud. Ellos deciden renunciar a la hacienda Santa Teresa, buscar trabajo en esta parte y traerla al consejo. Por su estado de salud, ella no pide inmediatamente la imagen y la sigue teniendo Lucinda. Una vez fallecida mi abuela María, Lucinda manda a llamar a mi abuelita Petra y le dice: Petra, tienes que llevarte a la Verónica porque tu mamá ya murió y la Verónica es familia, es de ustedes y no es familia mía. Esto es un favor que yo le estaba haciendo a tu mamá. Y ella se la entrega nuevamente a mi bisabuela. Eso te digo que con seguridad sabemos que fue en el año 62 porque la nieta que acompañó a mi abuela Petra a buscar a la Verónica fue mi tía Dina Ponte y tenía 6 años. Ella recuerda claramente el momento en el que fueron a buscarla. La Verónica para aquel momento la tenían en un gallinero, la tenían en muy mal estado, porque la señora ya no podía hacerse cargo, la tenían en un corral, había perdido 2 dedos, perdió gran parte de las cosas que pudo haber traído y haber heredado de todos los antepasados. Y desde ese año mi abuelita Petra comenzó primeramente rifas, comidas, dulces. Mi abuelita era una señora muy trabajadora para restaurarla, volverle a hacer esos dedos y volver a comenzar la solemnidad. Pero siempre estuvo en la descendencia Aponte. Fue solamente un periodo en el que por mi abuela María no vivir en el consejo no pudo hacerse cargo de ella. Por eso Lucinda la devuelve otra vez. Entonces continúa. ¿Con quién continúa? Con Petra Hernández Aponte. Es decisión de mi abuelita desde ya cuando quizás presentía que por su enfermedad cardíaca su muerte se acercaba, que la imagen fuera resguardada por su hija mayor. Su hija mayor, Elisa Antonia Hernández, o conocida como Mercedes Aponte, y por su bisnieto, Víctor Manuel Aponte. Para aquel momento yo tenía 9 años. Luego de eso, te digo que eso fue en el 2004, esa conversación. Mi abuelita muere en el 2009. La imagen, como te digo, permanece instantáneamente en aquella casa, no se trajo inmediatamente para acá. Y al año, por decirte, se decide traerlo porque mi abuelita sabía que la imagen iba a terminar aquí porque era la casa de su hija. La imagen fue traída acá a la casa, entonces comenzó la confusión de que por qué la imagen estaba con los Apontes, si la imagen era Payares o la imagen era Rivas, o le sacaron infinidades de apellidos, pero ella siempre estuvo en la descendencia de los Apontes, porque fue la rama de Petra Alfonso de Aponte la que la heredó y la que de generación en generación fue pasándola hasta la actualidad. Tu abuela Mercedes te nombra como su heredero en tan corta edad, para que seas tú su apoyo. ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, primero siempre me alegró desde mi abuelita, porque cuando mi abuelita yo me la pasaba mucho allá con mi bisabuela. Fui aprendiz de ella prácticamente en todas las cosas que podía hacer, desde el arte del tabaco, desde la tabaquería casera, hasta los dulces, la cocina, las oraciones, el catecismo. Ya desde ese momento mi abuelita manejaba que en algún momento era yo el que iba a heredar la imagen. Hubo un primer documento donde ella reparte todo en partes iguales a sus 3 hijos, en ese momento sus casas, y hace mención de que la imagen es de su hija mayor y de su bisnieto. 2 años antes de que mi abuela Mercedes falleciera, ratifican un documento que sus derechos como dueña en caso de ella faltar pasarían también a mí, quedando actualmente yo como el único dueño actualmente de la imagen. Para mí es un honor porque a través de la Verónica se representa
una infinidad de personas que han hecho vida con ella en su solemnidad. Representa un legado, representa historia, representa tradición, desde que llegó a Venezuela hasta la actualidad. Representa unión, porque una de las cosas que hicimos nosotros aquí en los primos, los descendientes de los Apontes Tavares, fue una sociedad familiar. Y esa sociedad familiar incluyó a todas las personas que sabíamos que a lo largo del tiempo habían sido parte de ella, de su procesión, de sus vestuarios, de sus flores. Entonces te puedo decir que para mí, mira, un honor inmenso. Inmenso, porque siento que a través de ella y de la tradición que actualmente sostengo, los sigo representando a todos ellos aunque no estén. Y cada año trato de renovar la promesa primeramente de Juan de Dios, de su papá Isaías, de su mamá, hasta la actualidad. Una de las cosas más representativas de su historia es que ella fue la representación de la madre de Juan de Dios en su boda, porque la señora murió antes de la boda, no pudo asistir y era devota de la Verónica, y él estaba tallando la imagen para regalársela a su mamá. Su mamá falleció antes de la boda y con la imagen en España representó a su mamá en la boda. Entonces, parte de su historia es que los rasgos de ella son los rasgos de la mamá del escultor y no propiamente los rasgos de una imagen que buscaste e hiciste. Entonces imagínate la cantidad de personas que uno representa actualmente a través de ella. Represento, más allá de los tatarabuelos, una generación de personas, bueno, que han dejado huella y han dejado una trascendencia grande en este pueblo, a nivel eclesiástico, a nivel comercial, a nivel ciudadano. Eso para mí, más que un desafío, un reto, para mí, mira, un honor que disfruto desde la preparación hasta el día y las reuniones que podamos hacer al año, los encuentros, porque para mí, mira, es grande el regalo que me hizo mi bisabuela y es grande el regalo que me hizo mi abuela dejándome al frente de la tradición. ¿Qué significa para la familia Ponte ser los responsables de la imagen de la Santa Verónica? Yo pienso que todos los primos, hablo de los primos principalmente porque conformamos la sociedad, ¿verdad? Pero así como los primos, me atrevo a asegurar que los tíos representan unión. Tú puedes venir aquí un martes santo y te consigues esta casa llena de gente como que si fuera un diciembre. De hecho, aquí siempre tenemos el decir que viene más gente en Semana Santa que en diciembre. El propio reencuentro de nosotros como familia es en Semana Santa, porque todos piden permiso, los que trabajan, los que viven lejos, y el martes santo están llegando todos para estar todos presentes en los arreglos, en la procesión y acompañarla hasta el día viernes, y el sábado pues cada uno regresa a donde viven hasta el año siguiente que nos volvemos a ver. Antes de usted tener la responsabilidad que hoy lleva sobre sus hombros, estuvo su abuela, la señora Mercedes Aponte. ¿Podría comentarnos qué representa para ella o qué representó para ella la devoción a esta imagen? Representaba mucho y veía reflejada en la imagen primeramente a su mamá, y ellos todos le llamaban a ella, a la Verónica, la abuela, a los que yo tuve la oportunidad de conocer, la abuela Verónica. De hecho, hay tíos que todavía la mencionan o vienen a la casa y llegan derecho a donde está y le piden la bendición a la abuela Verónica. Ella fue una persona, mira, muy religiosa, pero desde el silencio, desde la humildad, desde la sencillez. Pero te puedo decir que para ella era tan sagrada la imagen que los cuidados eran tal cual a los que tenía a mi abuelita Petra cuando estaba en vida. O sea, primeramente dormía con ella, la imagen, aunque tiene un cuarto para ella, ella tenía la imagen en su cuarto con ella. Sí, desde que llegó a la casa he sido yo el que ha estado al frente de los arreglos, todo lo que implica el ornato de la imagen, pero era ella la que principalmente le mostrábamos lo que se iba a hacer. Mire, usted está de acuerdo, quiere esto, el vestido es así. Te puedo decir que los colores favoritos de ella siempre eran los blancos, los tonos claros. Iba conmigo a los cortes de los teques a comprar las flores, iba conmigo a retirarlas, iba conmigo a los naranjos, que era otro corte donde íbamos. Recibía a todo el que quería venir, todo el que quería, por muy sencillo que fuera, lo que quisieran traerle, ella siempre le tuvo las puertas abiertas a todo el mundo. Entonces la Verónica representaba desde la fe muchas cosas para ella, muchas cosas, y te digo que eso se mantuvo hasta el último día que estuvo aquí en la tierra, porque falleció el 4 de julio con la Verónica en un lado porque la quería tener en un lado.
pidió incluso que después de su muerte la Verónica estuviera con él en su entierro, estuviera en su velorio, que estuviera en su novenario, y así tal cual lo hizo. La acompañó hasta el final. La acompañó hasta el final. Ese momento, bueno, de hecho ya con parte de su enfermedad, que ella estuvo un periodo en el hospital, ella en muchas ocasiones comentó que la veía, que la Verónica llegó a verla, llegó a visitarla al hospital. Entonces, por supuesto, tú estás en un hospital y una persona que está convaleciente te dice eso, y los médicos, por supuesto, te buscan la explicación científica o te dicen que de repente es por la falla de oxigenación que está presentando. Pero desde lo religioso, desde lo que la Verónica representa para nosotros nunca pusimos en duda que fuese así. De hecho, hay un olor muy característico que todo el que dice que la ha sentido, o en esas ocasiones que ocurrió eso en el hospital, el olor aparece y uno dice, huele a la Verónica. Es un olor que abre su escaparate, abres el baúl y es algo propio, o sea, es algo como madera, como un perfume que no te pudiera ni siquiera comparar con alguna fragancia en específico, pero ocurre. Y en esas oportunidades que ella dijo verla, llegó ese olor al hospital, a la habitación donde ella estaba. ¿Cuántos años tiene esta imagen recorriendo las calles del concejo? Desde el periodo de mi abuelita Petra hasta la actualidad, estamos hablando del año 62, lo único que ha interrumpido la procesión es la pandemia. La historia que se cuenta de la Verónica habla de una solemnidad desde que la imagen llegó. Sabemos, por supuesto, que para la época no había un nazareno en el concejo, porque el nazareno de hecho llega muchos años después de ella, pero la imagen era solemnizada, era llevada igualmente a la iglesia en una mesa de palito, con un solo florero, y la imagen participaba en los oficios de aquel tiempo, o se colocaba en la ventana para que en la calle por la que pasaran las imágenes, la Verónica estaba en la ventana, era la calle Sucre. Pero siempre hubo una solemnidad que, bueno, con el paso del tiempo se fue olvidando, porque tú hablas con personas contemporáneas, personas de esta época, que te digo, 60, 70 años, y te dicen que desde que están en el concejo y viven aquí, han visto a la Verónica en las calles. Pero te puedes encontrar también personas que se lo preguntas y te dicen que no. Sí sabemos que hubo un periodo que se interrumpió, pero siempre ha sido solemnizada. Cuando un cronista o un historiador te hace una biografía y te dice que hay una solemnidad, es porque hay las pruebas, y de hecho están los registros en el libro de la parroquia, que la imagen siempre fue solemnizada. De hecho, hubo una época en la que la Verónica, ya estaba el nazareno, iba a la iglesia, y para que los dos pudieran salir y hacer el encuentro, la Verónica salía por una de las puertas laterales de la iglesia y el nazareno salía por el frente. Muchas personas lo recuerdan, otras personas no. En el gobierno del padre Antonio se trató de recuperar, y por 3 años consecutivos estuvimos llevándola los miércoles santos a la iglesia, en la mañana y en una oportunidad en la tarde. Después, bueno, no se continuó, y actualmente sale al encuentro los miércoles santos y entra a la iglesia los días viernes santos, siendo parte del acompañamiento del Santo Cristo o del cortejo fúnebre del Santo Sepulcro. Te puedo decir que la tradición era que ella esperara al nazareno en la esquina de lo que era el supermercado Fátima. El nazareno pasaba por esa calle. Te puedo decir que igualmente lo hacía en su momento con el Santo Sepulcro, siempre era su misma esquina. Después, bueno, la modernidad nos llevó a la calle de arriba, porque las imágenes pasan ahora por la calle de arriba. Entonces, desde el año 62 hasta la actualidad, solamente la pandemia nos ha interrumpido. Sí, un periodo, como te comenté, el periodo de la señora Lucinda, que no salió en procesión, pero en los periodos anteriores sí. Tenemos entendido que la Santa Verónica, al momento de su llegada al concejo, arribó junto a otra imagen. ¿Qué podría comentarnos al respecto? La familia Alfonso Pérez fue la que trajo al concejo 2 tradiciones: la tradición de la Verónica y la tradición de la imagen de la Virgen de la Candelaria y las fiestas de la Virgen de la Candelaria. Por tanto, tenemos pruebas y datos de que la imagen llegó con la imagen de la Candelaria también. Es la Candelaria que está en la iglesia actualmente, que para su momento siempre fue una Candelaria de piel blanca como la Verónica, y los rasgos eran muy similares a los de ella porque es hecha por el mismo escultor. Ya, ambas llegaron juntas al pueblo, ambas tienen la misma edad. Lo que pasa es que la Candelaria fue un regalo a la iglesia
para que se conociera una tradición canaria en el concejo, y la Verónica era un legado familiar que sí siguió siendo parte de la familia hasta la actualidad. Al tratarse de una imagen que sobrepasa por mucho el siglo de existencia, tuvo que ser sometida a diversas reparaciones a lo largo de los años. ¿Cuántas restauraciones se han llevado a cabo y quién realiza estos trabajos? La primera restauración la hicieron en el año 1963. El señor Ochoa Vertedor, como te dije, fue rescatada en muy malas condiciones, rescatada por decirlo de alguna forma. Le faltaban 2 dedos, la piel, la cara. Entonces, bueno, mi bisabuela busca para la época al señor Ochoa y él viene hasta acá, hasta el consejo. Esa restauración la hicieron en su casa de la calle Campo Elías. Es la restauración con la que se mantiene hasta el año 2009. Mi bisabuela no quería más restauraciones o no le gustaba. O sea, ella era tan delicada con la Verónica que tocarla significaba mucho para ella. Celosa. La segunda restauración se hace después que ella muere. Ya no es el mismo Ochoa, porque te estoy hablando del papá, y ahora está el hijo. Cuando hacen la segunda restauración en el 2010, la imagen la transformaron. La imagen utilizaron un material que dañó parte de su rostro, le cambiaron los ojos, le cambiaron los rasgos. La imagen llegó en enero de ese año y nosotros no aceptamos la imagen como llegó, la devolvimos. Él trató de remover todo lo que había hecho y no logró en su totalidad. Salió ese primer año con esa primera transformación, un cambio muy notorio. Yo creo que todas las personas que la vieron notaron que los rasgos no eran los mismos, o en su momento la gente comentaba que era otra imagen, que dónde estaba la original y por qué sacaron a esa otra. Buscamos a un señor que nos recomendaron en Santa Cruz de Aragua, el señor José Horta. Él trató en el año 2012 de hacer una primera restauración, pero nos explicó que el material que habían utilizado era un material muy dañino, que eran necesarias 2 para él poder remover todo lo que en su momento colocaron y la había dañado. La primera la hizo en el 2012. Bueno, cuando comenzamos a verla con los ojos azules, porque como te digo, no tenía ojos, los ojos los perdió. Hubo que esperar prácticamente una década. Siempre mantuvimos el contacto con él y él nos dijo, tenemos que dejar pasar un buen tiempo porque la madera está muy fracturada por los químicos y por el material que tiene. El año pasado se había pautado llevarle en enero, porque correspondía a la segunda restauración para terminar de remover todo ese material, y coincidió con la hospitalización de mi abuela y entonces decidimos no llevarla. ¿Por qué no la llevamos? Porque ella decía que se la iban a llevar, ella se iba a morir y la Verónica no iba a estar en la casa cuando ella se muriera. Regresó del hospital, salió en procesión. Ella fallece en julio y en septiembre del año pasado la llevamos a Santa Cruz de Aragua nuevamente y allí estuvo hasta principios de febrero que regresó, donde finalmente él logra remover todo el material que tenía en la cara, logra colocarle los ojos otra vez marrones como ella lo tenía, logra acomodarle la boca, logra acomodarle la nariz, las manos, y es como la estamos viendo nuevamente porque no tiene sino lo que va de febrero hasta hoy restaurada. Debido a la restauración que nos estás comentando, que perdió la originalidad, ¿qué impacto sentimental sintió la familia al verla? Nos dio mucha tristeza y siempre nos imaginamos la reacción de mi abuelita Petra si estuviera viva, porque mi abuelita primero no estaba de acuerdo en que si se iba a restaurar, la restaurara cualquier persona. Muchísimo menos estaba de acuerdo en que se le agregaran modificaciones, tales como lágrimas, y eran una de las cosas que su sobrino que la ayudaba a ella en aquel momento quería colocarle. Entonces te puedo decir qué tristeza, te puedo decir qué rabia, que se formó un problema, hubo un problema grande entre nosotros y ese primo, porque él fue el que autorizó y nunca nos dijo. O sea, nosotros vimos fue el resultado cuando la imagen llegó aquí, fue la primera vez que la pararon en esta casa. Entonces, en una mezcla de emociones, y a pesar de eso no cambió ni la religiosidad ni la fe que le teníamos, porque sabíamos que estaba allí, pero que ciertamente eran rasgos que no eran de ella.
pero sí fue un impacto grande para nosotros como familia. Los vestidos que la imagen ha llevado año tras año han sido confeccionados directamente por ustedes o hay promesarios que se encargan de vestirla. Y hay muchos promesarios, mira, te puedo dar fe desde 15 años para acá, que es que duró mi abuela al frente como dueña, en compañía de mi persona, donde ya existe una sociedad que integró a todos los colaboradores que siempre tuvo en algún momento, que actualmente de todas esas personas que trabajaron con Alfonso muy conocido aquí en el pueblo, Alfonsito, queda actualmente es Juliet o Altagracia como la conocemos todos en el consejo. Ella misma te puede dar fe, o te puedo, por ponerte un ejemplo, Violeta Díaz, que son personas que trabajaron con él, que la Verónica siempre tuvo promesario. Siempre tuvo promesario, pero nunca se decía que eran regalos que hacía la gente, siempre era como que los mandaba a hacer él. Entonces, ¿que he mandado a hacer yo vestidos o que hemos mandado a hacer nosotros como familia? Sí, por supuesto. Pero tengo que decirte que de 35 vestidos que hay, por lo menos 20 son promesas. Porque siempre hay un vestido, siempre hay alguien que viene y pide un año para vestirla. A veces se nos unen hasta 2 y 3 vestidos en el año. Por supuesto, a veces nosotros hacemos una pausa porque quiero yo mandar a hacer uno, o a gusto de mi abuela Mercedes, o a gusto propio, o alguno de los miembros de la sociedad que, mira, yo quiero vestirla el año que viene, como lo ha hecho Altagracia en oportunidades, como lo ha hecho Yosel, como lo ha hecho Violeta, que no es parte de la sociedad actualmente, pero sigue siempre al pendiente, como lo han hecho infinidades de personas. En ese sentido de que me preguntas de lo promesario, hay un recuerdo que siempre nosotros tenemos en cuenta de una niña. La Verónica tuvo una época, una imagen muy humilde, una imagen que salía con un florero, con un cirio, primeramente, y después con una linterna, y cuenta los que vivieron esa época que tenían un solo vestido, un vestido de media luna. Parece que el vestido pues estaba roto y la gente se burlaba. La gente se burlaba porque era la imagen más humilde. Esa niña en una procesión le dijo: algún día yo te voy a regalar un vestido para que la gente no se burle más de ti. Esa niña se llama Isabel Azuaje. Isabel creció, se casó, constituyó su hogar, y de sus 3 hijos, una hija es diseñadora de moda. En el año 2011, Isabel se acerca con su hija y pide la oportunidad de cumplir la promesa que le ofreció como niña. Ese es del año 2011, ese es el vestido de la promesa de la niña Isabel Azuaje, que a los años su hija María Isabel, que es diseñadora, pagó la promesa de su mamá. Y te puedo decir que desde el 2011 hasta ahorita, 2025, su hija se quedó siendo una de las que prácticamente cada 2 años es la que la viste. Entonces, entre ese intervalo de años es la oportunidad para otro promesario o para alguno de nosotros de poder ponerle un vestido. Actualmente ahorita tenemos anotados en el cuaderno de registro de la sociedad vestidos que son promesas hasta el año 2031, sin tomar en cuenta los que yo también voy a mandar a hacer, porque tengo 2 que también entrarían en promesa, pero por supuesto en reunión este año acordamos darle la oportunidad a todos los promesarios de que lo tengan. Entonces, hasta el 2031 ella tiene promesas en vestido. Siempre hay alguien que quiere regalarle un vestido, por muy sencillo o por muy lujoso. Y eso siempre lo hemos respetado y siempre se lo hemos puesto. O sea, usted me trae una bata simple porque fue lo que usted tuvo, o se lo traía a Mercedes, o se lo llevaba a Petra, por muy sencillo que fuera, ese vestido se lo ponía. A veces son vestidos sin velo, pero la cantidad de velos que le hemos hecho nosotros en 15 años, tanto velos como mantos, son tantos que a veces complementamos nosotros la pieza, o a veces puede ser Altagracia, puede ser Violeta, puede ser mi persona que compra una tela y bueno, vamos a completárselo, vamos a hacerle el velo, vamos a hacerle los faldones que le combinen y sacamos ese vestido. Siempre ha tenido promesario. Así tiene infinidades de rosarios que la gente pasa y se lo puedes poner. A veces no se lo ponemos todos en la mano porque son muchos, pero siempre tratamos de seleccionar 3. El que lleva original, uno más, y otro que le tratamos de poner siempre en el broche que le ponemos en la cintura.
Otros se lo colocamos dentro de los mismos arreglos. Personas que nos piden, la imagen puede utilizar este rosario que es para llevárselo a mi abuela o a mi abuelo o a mi tío que esté enfermo, por supuesto. Entonces la Verónica a veces lo lleva en la copa o a veces lo lleva abajo puesto en los pies, y después ese vestido, después del Viernes Santo, o ese rosario es entregado a la persona que se lo trajo para llevárselo a un enfermo. Entonces se lo llevan a la persona que lo necesita, pero siempre tiene promesario, siempre. Siendo una persona tan joven, ¿qué te motiva a seguir con esta tradición? Me gusta la historia, me gusta la cultura, me gusta la Semana Santa. De todas las festividades que puede tener el año, la época que yo más disfruto es la Semana Santa, por todo lo que implica, por lo sacro, por lo religioso. Soy una persona muy religiosa. Soy una persona que todavía, siendo de esta época, te respeto que en esta casa no se clava ni un jueves ni un Viernes Santo, porque te estás clavando a Dios, como esa enseñanza nos criaron. Por ejemplo, nosotros, mi abuelo Morocho tenía un decir que el Viernes Santo había que bañarse antes de las 12, porque el agua estaba bendita antes de las 12, hasta las 12 del día del Viernes Santo. Y si te bañabas después de las 12, te convertías en pescado. Obviamente sabes que es mentira, pero es una tradición de ellos de años, y nosotros todos nos puedes ver que bajamos en la mañana después del encuentro a bañarnos antes de las 12, y entonces siempre le echábamos broma: bueno, ya nos bañamos con agua bendita, ahora nos vamos a bañar con agua de pescado, pues tenemos que volvernos a bañar otra vez. Nos bañamos en la tarde otra vez, pero le respetamos todas esas creencias que yo actualmente sigo. Tú puedes venir aquí en Semana Santa y no escuchas una música que no sea música sacra, porque así nos enseñaron ellos. En Semana Santa se respeta y no se pone otra música que no sea esa. Por lo menos el Popule Meo, que es una marcha sacra que nos identifica a nosotros desde los orígenes, desde sus hermanos que eran músicos hasta él. Y tú puedes venir aquí en Semana Santa y la escuchas, bueno, pues infinidades de veces, porque es lo que se oye aquí. ¿Hay algún hecho o acontecimiento especial relacionado a la imagen que nos puedas comentar? Mira, te pudiera comentar tantas cosas, como por ejemplo, una de las cosas que llama la atención de la Verónica es que llama muchos niños, llama la atención de muchos niños, de muchas personas jóvenes. Y de hecho vinieron unas visitantes el año pasado de Caracas y les llamó la atención que esta sociedad estaba integrada más por personas contemporáneas y adolescentes y niños que por personas mayores. Otro hecho así relevante: le tienen una fe para el cabello, que siempre hay alguien que le trae un mechón de cabello, porque supuestamente la tradición dice que ella ayuda a las personas que tienen problemas de cabello, y tiene infinidades de mechones, y tiene pelucas que tienen más de 100 años que están guardadas, que son hechas con cabellos de verdad. Relevantes así que me llamen, que te pueda hacer mención, no he sido el único, y de hecho hay una historia de un Viernes Santo. Cayó un palo de agua, la imagen tuvieron que dejarla en la casa de la Dolorosa. La imagen no la pudieron ir a buscar sino al día siguiente. Te estoy hablando de la época de mi bisabuela y de la señora Angelina, la señora Eloína, que eran las dueñas de la Dolorosa. A las 6 de la mañana contaba mi bisabuela que las señoras la fueron a buscar y le dijeron: Petra, por favor, anda a buscar a la Verónica y tráete. Ella le dice: ¿por qué? Porque esas dos mujeres no dejaron dormir a nadie anoche hablando. A ese primer encuentro. Después mi abuelita en una oportunidad comentó que hubo como no te vamos a decir que es una frase, ni es algo que te podamos describir, pero hubo como una voz que ella nunca supo describir, nunca supo explicar ni siquiera de dónde venía. Y estando en esta casa, estando con nosotros, ocurrió también. Y de hecho hay uno de los hijos de Mercedes Aponte que dormía en esa casa y le decía que en cierto punto le tenía miedo, porque la Verónica le hablaba y le decía cosquilla, pero era un niño y nadie le creía al niño, que es el que vive aquí, que es Juan. Y en una oportunidad la escuché, y la escuchamos varias personas, y te puedo decir que es algo que es una voz que ni siquiera una coral. No te vamos a decir que es ella porque no ves al momento que es ella, pero sale la voz, lo que escuchas sale de donde el sitio donde ella está. Como te digo, del olor característico que aparece en ciertos lugares, y entonces huele a la Verónica. La Verónica está aquí. Personas que dicen que la han sentido, que se siente, que se han quedado aquí en la casa y preguntan que por qué se siente, pero es ella. Y entonces
A algunos les da miedo, a otros no, pero sí te puedo decir que en ocasiones hemos sentido que pasa, hay noches como que está buscando algo y buscan y lo sientes y lo escuchas, y eso ha pasado actualmente. Otra de las cosas que te puedo comentar, viste que Altagracia cuando llegaron la levantó para que ustedes movieran el escalón y colocarla, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que, ¿cómo ocurre? No sé, pero no todo el mundo la levanta de ese escalón. O sea, podemos hacer la prueba 100 personas y te vas a dar cuenta que no todas las 100 personas la logran mover de donde está. Bueno, al principio yo la ayudé, traté de ayudarla, y en un momento cuando la levanté se me hacía muy pesada y le comenté, esto pesa. Y ella la Luego levantó. cuando ella la levantó, sentí como el alivio del escalón. Eso ocurre mucho con ella. De hecho, los cargadores van cargando y siempre hay uno que va diciendo, la punta mía es la que pesa más, y hay otro que de repente te dice, yo no siento el peso. No, a mí no, pero hay otros que sí. Eso es propio de ella. ¿Por qué ocurre? Mira, claro, comenzamos a hacer chistes alrededor de eso cuando vemos que alguien no la puede levantar. Pecador, quién sabe qué hiciste. No sé, chistes sanos, pero ocurre. Es algo notorio, es algo que solamente ella sabrá porque no se deja levantar con esa persona. Igualmente para vestirla. O sea, vestirla a ella es un proceso. Ella debajo del vestido lleva 4 fondos propios de la época en la que llegó. Y generalmente o la visto yo, o la viste, si el promesario quiere la oportunidad, yo se lo permito, o siempre está Altagracia, o ha sido Violeta, o ha sido mi abuela Mercedes, o mi tía Dina, o el que esté al momento que ayuda a vestirla. Y te pueden decir que hay momentos en que es fácil vestirla y hay momentos en que no podemos ponerle la ropa. Entonces la dejamos un rato tranquila, hablamos, le empezamos a hablar, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres que te la pongan? Mira, es una promesa, acéptalo. Y al rato vamos, cualquiera de nosotros se lo ponemos y se lo logramos poner. Eso también ha pasado muchas veces. ¿Cuál cree usted que fue el propósito de la llegada de la imagen de la Santa Verónica al Consejo? El mensaje de la humildad, diría yo. De la humildad y de la sencillez. Porque si tú investigas, bien es cierto que no es mencionada mucho en la Biblia, no es mencionada en las liturgias, pero ves que el Vía Crucis reconoce un acto sencillo, un acto de bondad, como es acercarse y ofrecer un lienzo y ofrecer un poquito de agua. Y para nuestro Señor fue tan significativo que decidió dejarle su rostro. Entonces, ¿qué pienso yo que la Verónica nos quiere decir anualmente cuando renovamos este compromiso los miércoles y los viernes? Que desde la humildad y desde la bondad logramos mucho. Logramos mucho porque vemos que a veces te puedo decir que hay competencias o hay críticas. Que decirte un ejemplo, se la dan de la gran cosa porque le ponen un vestido el miércoles y un vestido el viernes, pero ese vestido que se pone los 2 años, te puedo decir que está hecho con la mayor humildad y con la mayor bondad posible del promesario o de nosotros. Nunca se ha hecho por competir o porque ella se crea la mayor cosa. Entonces el mensaje que yo creo que la Verónica transmite es humildad, sencillez, bondad, ayuda. Sí, eso, generalmente eso. Desde su perspectiva, ¿qué importancia tiene la Santa Verónica dentro de la celebración de la Semana Santa? Propiamente aquí en el Consejo, sin temor a ofender ni a equivocarme, no tiene mucha importancia porque siempre he sentido eso. Siempre he sentido que es la imagen más excluida, la imagen menos tomada en cuenta, una imagen que actualmente nosotros luchamos para que logre estar, que logre salir, que logre participar. Y he comparado, porque me he dado la tarea de hacer investigaciones a nivel nacional de en cuántas parroquias hay la imagen de la Verónica y cómo es la solemnidad, y es completamente distinto. O sea, hay parroquias donde te consigues que es una imagen venerada mayormente, más respetada, más integrada, pero aquí no lo hemos logrado. Aquí yo siento que no es muy concurrida, a pesar de que es una de las imágenes que más años tiene en el pueblo. ¿No tienes ninguna idea de por qué sucede esta cosa con la...? Mira, han sido tantas las cosas que nosotros hemos pasado en 15 años, bien sea desde lo familiar como desde la parte de la sociedad, que no llegamos a ninguna conclusión en sí, porque en una oportunidad una catequista me dijo que era porque nosotros no teníamos participación a nivel eclesiástico.
Pero tú te pones a revisar la historia, ¿quiénes fueron las dueñas de la Verónica? Primero estamos hablando de una familia religiosa española que trajo dos tradiciones, o sea, hay una participación eclesiástica. Después estamos hablando de María Ponte Alfonso, que fue la fundadora de la Sociedad Nuestra Señora del Buen Consejo y primera presidenta. Estamos hablando de Petra de Tavares o Petra Hernández Aponte, la catequista del pueblo, la rezandera del pueblo, la que hacía los novenarios, la responsable de la hora santa del Viernes Santo, la responsable de las 40 horas. Y estamos hablando de que nosotros igualmente somos creyentes, somos practicantes. No iremos quizás todos los domingos a la iglesia, a esta iglesia en concreto, pero estamos. Cuando nos necesitan, estamos. Entonces, siento que por participación, como me dijeron en esa oportunidad, no es porque participación siempre hemos tenido, y quizás pudieses preguntarle, si tuvieras la oportunidad, a todos los miembros, y te vuelvo a mencionar a dos personas en específico, a Altagracia y a Violeta, que son las que tienen mayor tiempo con ella, que siempre la Verónica ha sido partícipe a ayudar a la imagen que lo necesite o a la sociedad que lo necesite. Siempre estamos, pero es la respuesta que nos dan. Quizás la edad no me permite, en el sentido de, a mi edad todavía eres una persona que trabaja, que de paso eres personal de salud, trabaja prácticamente 24 horas al día, no puedo estar de lleno dedicado a el servicio eclesiástico. Pienso que con los años quizás la jubilación o el retiro de la profesión me permitirá estar de lleno incluido en todos los actos que ella requiera, pero por los momentos siempre ha sido esa la respuesta. ¿Qué reto supone desde todo punto de vista la preparación de la imagen para su procesión y veneración durante la Semana Santa? Mira, hasta ahora no hemos tenido ningún reto más allá de disfrutarlo, como te lo comenté. Te puedo decir que comencé desde muy temprana edad apoyando a mi abuela Mercedes, y comencé desde una simple rifa hasta la actualidad, que es una imagen que tiene una cuenta donde anualmente se le va depositando y llega la Semana Santa y no hay problemas económicos, no hay un reto porque no tenemos para flores, porque no tenemos para esto, porque no tenemos para aquello. Si ocurre un gasto momentáneo, se le pide apoyo a la sociedad, que no es una sociedad que le cobramos ni cuota, ni le pedimos participación económica, pero si ocurre algo, miren, necesitamos que apoyen porque nos acabamos de dar cuenta que faltó tal cosa, ellos lo ponen. Entonces no ha habido ningún reto como tal, al contrario. El reto, te digo, que es la participación porque nos ha costado, y quizás hasta nos han tomado, a mí por lo menos me han tomado como una persona odiosa, como una persona prepotente, porque lo único que yo siempre he pedido para ella es respeto. O sea, yo no pido que sobresalga por encima de nadie, ni que sea más que otra imagen, porque pienso que todas las imágenes o que se veneran hoy día, que participaron en la Pasión de Cristo, son importantes, sin distingo alguno, por supuesto. Sabemos que hay imágenes que sobresalen a otras, como la Madre de Dios. O sea, ¿qué más grande que la Madre? Si eso es lo más grande que uno tiene, ¿verdad? Pero yo desde lo personal no menospreciaría ni a las piadosas mujeres que solamente aparecen en una estación, ni al Cirineo, ni a Magdalena, ni a los apóstoles, a ninguno. O sea, todos fueron importantes porque por algo están incluidos ahí. Por algo nuestro Señor los escogió para dejar un mensaje a través de los siglos. O sea, ¿cuántos años han pasado de eso? Y todavía el mensaje de esas personas que estuvieron allí presentes se mantienen en pie. ¿Qué detalle nos puede comentar sobre el traje que utilizó la imagen durante la procesión de este año? El traje del 2025, el traje de este año, es un traje homenaje. En ese traje se quiere revivir lo que fue el traje con el que la Verónica llegó originalmente a este país. Estamos hablando de un traje de la época, un traje de la época victoriana, un traje de señora, de dama antañona, de señora de sociedad, pero traído a la modernidad, al siglo XXI. Es un traje de luto porque es un homenaje a mi abuela fallecida, o a mi madre, porque fue mi madre de crianza. Tiene las iniciales de su nombre, tiene los colores
que a ella le gustaban, tiene detalles que ella escogió en una oportunidad conversando para una promesa que le íbamos a hacer por su salud, y ella fue escogiendo lo que quería. Entonces es un traje que está cargado de mucho simbolismo porque es un homenaje a ella y es a su vez la recreación del traje exacto con el que la Verónica llegó al consejo. Se hace presente la señora Mercedes. Es una forma de homenajear a la última dueña en descendencia directa de los tataranietos de Juan de Dios Alfonso Rivas, porque al ya no estar ella, se salta una generación completa para llegar a mis manos. Entonces quisimos homenajearla de muchas formas este año, desde el uniforme que se utilizó en la sociedad, que es una camisa homenaje a ella, con los símbolos que nos identifican propiamente en la Semana Santa, como sus orquídeas que le gustaban, su rosario, las letras del Populemeo, una imagen de ella impresa en la camisa, una frase con la que la identificamos, los colores, una sesión especial fuera de lo que siempre hacemos, porque generalmente hacemos un rosario donde nos reunimos todos el miércoles, vamos llegando 3, 4 de la tarde y generalmente hacemos un rosario y esperamos que sean las 6, 6 y media para subir la imagen. Este año fue diferente, este año se planificó un funeral donde estuvimos reunidos tanto hijos, nietos, bisnietos, socios, amigos, sobrinos, una hermana, porque todavía tiene una hermana con vida que es mi tía Bertelena. Entonces fue un año emotivo porque es un año dedicado a ella en todo lo que hacemos. Para cerrar, ¿puedo ofrecer un mensaje a través de nuestras pantallas a los consejeños y espectadores sobre la importancia de seguir manteniendo la esencia de esta tradición? Que nos unamos y tratemos de recuperar, porque siento que se ha perdido, la esencia de lo que es la Semana Santa propiamente de nuestro pueblo. Venimos de cambios tras cambios tras cambios que han hecho que la tradición como tal se distorsione un poco. Aunque las imágenes están, aunque estamos las personas, hay cosas que ya no son iguales, y creo que no soy el único consejeño, porque como representante de ellas, muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, pero ¿por qué modificaron esto? ¿O por qué no hacen aquello? Entonces creo que el mejor mensaje que pudiéramos dar, no solo a los que tenemos las imágenes, a los que las cuidamos, a los que la veneramos, sino a toda la consejeñidad en general, es unirnos para que precisamente esas tradiciones no se sigan perdiendo, que se mantengan. Mira, si han pasado 180 años, 200 años, los que ya tienen esa edad, bueno, que sigan 100 años más, 200 años más, 300 años más, y que nunca se pierdan, porque siempre haya alguien que recuerde cómo era, cómo se hacía y cómo se sigue haciendo, siempre van a estar presentes. Y eso es lo que identifica un pueblo, la tradición. Manuel, muchas gracias de parte de todo el equipo de consejeños, también de la feligresía y de cada uno de nosotros que año a año acudimos a las procesiones, porque gracias a ese empeño, a esa dedicación que tu persona, tu familia, tu sociedad brindan a cada imagen para que nosotros la podamos venerar. Gracias por permitirnos saber un poco más sobre la historia de la Santa Virgen Verónica. El agradecimiento es igual hacia ustedes. Primero, me encantó el proyecto desde que me lo presentaron, desde que me enviaron un mensaje diciéndome que si quería participar, que si quería contar un poco más sobre la imagen. Y desde el primer momento que recibí ese mensaje, me alegró muchísimo porque siento que es una oportunidad muy grande que muy pocos le dan. Entonces siento que, mira, no nada más con ella, con todas las imágenes, con todas las tradiciones que ustedes a través de su programa puedan rescatar, puedan revivir, puedan mencionar, están haciendo una labor, mira, grandísima, que hacía falta en este pueblo. Entonces el agradecimiento es a nombre, primeramente, a título personal, como actual dueño de la imagen, agradecimiento de sus dos sociedades, porque tiene su sociedad de voto y tiene su sociedad de cargadores, y agradecimiento a todos, de parte de todos los miembros de la familia Ponte, por esta oportunidad, por permitirnos contar un poco más, por aclarar quizás esas dudas de por qué está en la descendencia Ponte y por qué no en la descendencia Payares como se creía que era.
y por mostrar un poco de tantas cosas que tenemos guardadas en la Verónica de tantos años, por la oportunidad, por tomarse su tiempo de venir aquí a mi casa y sentarse conmigo y conversar. De verdad que muy agradecido y muy, muy contento. Les deseo, mira, infinidades de éxito. Y las puertas de esta casa y de la sociedad siempre van a estar abiertas para lo que su proyecto, su programa necesiten, porque de verdad que estamos encantados con esto. El agradecimiento es nuestro. Muchas gracias. Gracias a ustedes.